falsos apóstoles y profetas. Bueno, así llegamos a nuestra estación de falsos apóstoles y profetas. Y como te decía, Hernán, vamos a establecer contacto con Mariana Clementi, quien nos va a contar de primera mano, porque estuvo inmersa en toda esta realidad, ¿no? De esta forma de haberse desvirtuado el cristianismo, la fe, la sana doctrina, de esta forma de desvío, ¿no? Y con todos los detalles que más o menos hablamos siempre, pero sería bueno escuchar la perspectiva de alguien que estuvo allí viendo de primera mano a falsos profetas ir y venir constantemente en medio de un ministerio obviamente que se nutrió de este tipo de doctrina. Damos la bienvenida a Mariana Clementi. Mariana Clementi, ¿me escuchas bien? Dios lo bendiga, pastor. Muchas bendiciones. Sí, estoy en el trabajo, así que estoy hablando bajito, pero sí, lo escuché en varios programas y realmente cómo desenmascara a los falsos profetas, y es una tarea muy importante, así que bueno, también poder ser parte de esta buena obra, ¿no?, que está haciendo. Claro, lo importante es obviamente tratar de aportar un granito de arena en cuanto a esta situación que se está viviendo en el cristianismo, que ha terminado desvirtuándolo todo y bueno, llevando a mucha gente al error, llevando a muchísimas personas a la frustración, a la pérdida económica. Incluso muchos tristemente han perdido la vida en esta época de pandemia porque han creído en todas estas mentiras del aceite ungido. Exactamente. Y de todas este tipo de fábulas y mentiras que han inventado, ¿no? Bueno, la idea entonces es contarnos un poco, quizás como habíamos hablado un poquito ayer o comentábamos, la idea no es quizás ahondar en la cuestión meramente familiar, porque suponemos que es una cuestión, entendemos que es muy delicada, muy difícil, y aspiramos o anhelamos y deseamos, creemos que en algún momento esta situación se va a resolver. Las familias quizás llevará tiempo, sanar heridas, pero tarde o temprano calculamos que esta situación Dios la va a acomodar. Pero sí hablar del entorno, de la influencia, porque ustedes como congregación o como ministerio nacen en un entorno y se nutren de lo que escuchan, de lo que ven, de las visitas y demás. Sí, pastor, yo siempre quiero hacer una aclaración que esto en realidad, yo al exponer las mentiras, los engaños de mi familia, yo no lo estoy haciendo por un tema de venganza o una disputa familiar, no, para nada. Yo estoy en contra de cualquier falso profeta, cualquier persona que abuse de las almas, pero bueno, lo más fácil cuando alguien quiere desacreditar el testimonio de una persona es decir que, bueno, porque es una venganza, porque uno tiene algún inconveniente, algo que no ha resuelto en su familia, y sinceramente nada que ver. Claro, y además a veces también cuando un siervo de Dios o alguien habla de esto, dicen es porque se quiere hacer famoso o es porque tiene envidia. Bueno, Dante Gebel, entre otros tantos, dicen que la gente habla porque tiene envidia. Bueno, pero esto... Exactamente, para desacreditar el testimonio o el mensaje que uno está tratando de alcanzar, y lo más alejado de mí, querido pastor, es buscar fama, porque soy una persona de perfil bajo, no busco fama, no busco, no hay ningún rédito económico detrás de todo esto. Yo tengo mi trabajo, mismo cuando yo trabajaba en el ministerio de mis padres, yo hace 5 años ya que me separé del ministerio de mis padres, estuve por 2 años, me quedé, desde que se me cayó la venda de los ojos, que empecé a decirle a mis padres que estaban de desacuerdo, 2 años hasta que, bueno, ellos me sacaron, porque yo tenía una de las reuniones, dirigía a las 15 horas en una de sus iglesias en Massa 150, y yo no recibía ninguna ofrenda, ningún dinero, nada. Yo siempre trabajé para Dios, siempre por amor. Yo ya estaba casada cuando
ellos, yo cumplo tarea pastoral cuando ellos me levantan como pastora de la iglesia. Yo ya estaba casada también, mi esposo siempre tiene una buena posición, yo trabajo, no hay ningún beneficio económico, así que simplemente es desenmascarar las falsas doctrinas y que terminen con el abuso de tanto mis padres como cualquiera, el abuso que están haciendo de las personas. Te pregunto, Mariana, me imagino que viviendo toda desde adentro la situación, habrás visto cuáles las influencias de este movimiento que empezó a surgir. Bueno, nosotros le encontramos las raíces hace mucho, lo hablamos mucho aquí en el programa. Obviamente voy a tratar de que hables vos y que me digas en el caso particular qué influencias son las que fueron entrando, qué tipo de doctrina, qué tipo de enseñanza o prácticas, para darte, por ejemplo, te pongo un ejemplo como para que veas, sepas a lo que apunto. Cindy Jacobs es una autodenominada profeta, nace al abrigo de Peter Warner, que es otro que está en Estados Unidos, y comienzan a introducir en Argentina, hace unos 35 años, casi 40, todo lo que es una idea de una guerra espiritual desvirtuada, de generales, de espíritus, de reloj que te aprieta la muñeca. Por ejemplo, si te compraste un reloj que te aprieta, listo, ya es un espíritu inmundo. O si de repente, no sé, te pinchaste el dedo, espíritu que pincha el dedo. Han entrado en toda esa fábula. Te cuento ese ejemplo, como hay gente que no entiende cómo nace todo esto aquí en Latinoamérica, pero en cuanto a lo de ustedes, ¿cuáles son las influencias y qué tipo de influencias tiene el ministerio en el momento que se empieza a torcer hacia las falsas prácticas y la manipulación y obviamente las falsas doctrinas? Bueno, nunca fueron un ministerio genuino. Lamentablemente yo de lo personal que se arreglen con Dios, no con respecto a lo personal, que no tienen un buen testimonio, ¿no? Pero nunca estuvieron bien, nada más que fueron cada vez torciéndose más. Iba todo por la parte emocional, ¿no? O sea, se fijaban en los dibujitos, los pitufos eran satánicos, He-Man era satánico, entonces perdían tiempo en todas esas cosas y no lo ocupaban en la Biblia. Entonces empezaban a fijar, a ver que daban vuelta una alabanza, pongámosle de alguien, entonces decía, qué sé yo, Satanás, una salva a Satanás, por ejemplo. Entonces eran cuestiones que como se desenfocaban de la palabra de Dios, todo emocional, todos hablando en lenguas al mismo tiempo, sin que haya un traductor. Las falsas profecías. Tiraban sal para espantar los demonios. Tiraban sal para echar fuera los demonios. Vomitaban, sí, para liberarse. Bueno, todas esas cosas cada vez fueron empeorándose más. A mí lo que más me abrió los ojos, ¿no? Fue, yo viví dentro de un círculo enfermizo, ¿sí? En donde yo naturalicé muchas cosas, pensé que era así. Yo recién cuando me caso, yo me casé de grande a los 29 años, yo recién cuando me caso, es como que empiezo a ver otra vida. Vi cómo era la familia de mi esposo, otra vida, o sea, me di cuenta que yo estaba, no sé, naturalizando muchas cosas. Yo a mis padres los veía como ellos se hacían ver, como dioses en la tierra. Entonces lo que decían ellos y hacían, por más malo que fuera, yo lo justificaba de alguna manera. Entonces yo decía, bueno, debe ser yo soy la que tiene el problema, si tiene siempre la razón, mi mamá, mi papá. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de muchas cosas, saliendo de la familia, porque yo viví hasta que me casé con mis padres. Nosotros vimos un video aquí de la familia, en este caso, quemando peticiones en medio de la iglesia. Sí. Yo también, mientras estuve con ellos, lo creía, eso que hacían, son como actos proféticos, a todos los llaman así, actos proféticos, ¿no? Como si al sacrificio de Jesús pudiésemos agregarle algo porque no fuese completo, ¿no? En su momento yo no lo entendía. Para mí todo lo que ellos decían estaba bien, y también fui una de las personas
que caí en ese engaño. Yo también ponía las peticiones, digamos, o sea, algo que yo quería o que creía que era una maldición, lo tiraban ahí adentro, lo quemaban y tenían que poner una ofrenda que la decían ellos. Por ejemplo, en una oportunidad eran 100 pesos, estoy hablando de hace 1000 años, ¿no? 100 pesos por los 12 meses para que esté cubierto todo el año. Entonces llevábamos los 120 pesos, los 1.200 pesos, y entonces ellos oraban, ¿no? O sea, los que podían quemar tenían que llevar esa ofrenda. Si no tenías dinero, no podías quemar tu maldición, digamos. No podías. Yo hay muchas cosas que yo no tenía las herramientas, no entendía y estaba enceguecida, pensando que todo lo que ellos decían era de Dios. ¿Y cuál era el entendimiento? ¿Cuál era el entendimiento cuando alguien planteaba o se venía a la mente la idea, ¿y qué hacemos con el pobre? El que realmente no tiene trabajo, el que está mal, no hay chances para quemar sus maldiciones. ¿Cuál era el justificativo? No tenían chance, porque si no tenían que conseguirlo de alguna manera. Sí, lo tenían que conseguir de alguna manera. Supongo que la gente se despojaría de algún bien, vendería algo en su casa, porque ya hemos escuchado gente aquí pastor, por favor, pues, cada cosa. Yo pedía por ejemplo, pedía las primicias en la reunión de las 15 horas, porque yo tenía bastante libertad en la reunión de las 15 horas. Yo no llamaba a mis padres apóstol ni a mi madre profeta. Entonces yo tampoco predicaba sobre lo sobrenatural. Es como que yo, cuando se me empezaron a caer la venda de los ojos, me ayudó mucho a escuchar pastores que estudiaban la Biblia, que estudiaban sistemáticamente la Biblia, y empecé a estudiar de esa manera. Y bueno, yo realmente empecé a ser un gran problema para mis padres, y mandaron gente a la reunión de las 15 horas porque estaba creciendo mucho más que la de las 19 que estaba mi padre y mi madre. Y bueno, y ahí las personas que le informaron que yo no vendía las entradas para sus congresos, para los congresos que hacían, que no los llamaba profeta a mi mamá ni apóstol a mi padre, que no cantaba las canciones que ellos decían que hablaba sobre lo sobrenatural. Y bueno, me terminaron sacando, y bueno, fue Dios el que me sacó, porque yo pensaba quedarme por los hermanitos que estaba guiando, pero yo no tenía ningún yo lo hacía por amor nada más. Nunca me dieron, o sea, no participé yo del tema de las ofrendas. Sí participé del engaño de ellos, que decían que había que poner y yo ponía. Claro. Mariana, te hago otra consulta. En cuanto a los actos proféticos, ¿qué iba? No solamente, supongo, la sal, estaca, aceite, todo lo que luego se pone de moda entre los falsos profetas. Sí. Y sí, todo. Con respecto a las profecías, ¿veían que se cumplían las profecías? ¿Algunas se cumplían, otras no? ¿De repente cualquiera se levantaba como profeta? Algunas le pegaban, pero mayormente no. Y cuando le pegaban hacían publicidad sobre eso, ¿no? O sea, que iba a conseguir un trabajo alguna persona importante y capaz caía eso, ¿viste? Vio pastor, y después otras cosas que podían llegar a funcionarle, ¿no? Claro, y otras que no, que eran evidentes que no. Supongo que es como un curandero, como uno que te tira las cartas, te dice tantas cosas que a veces una acierta y luego eso aparentemente le da cierta autoridad al discurso, ¿no? Que la gente se olvida de todas las demás cuestiones. ¿Qué relación hay entre un ministerio como en el que estuviste y las confraternidades? ¿Hay alguien que los exhorte? ¿Hay alguien que les diga, mirá, esto no está bien, nos estamos pasando en este asunto? No aceptan para nada ningún tipo de que uno lo trate de confrontar o con la palabra de Dios. No, ellos se dirigen directamente con Dios. Es más, cuando yo empecé 2 años antes de irme, empecé a decirle, no, pero esto no está bien, a esto no lo dice la Biblia, y bueno, a ver, convenceme. Entonces yo, cuando quería abrir la Biblia para tratar de yo decirle la postura bíblica, se me reían en la cara, como que yo estaba diciendo cualquier tontera. No, fue bravo y fue bastante sufrido, más que nada el último tiempo, porque cayó el velo de mis ojos y fue
muy doloroso. Con respecto a Maldonado, Sí. ¿ha sido un referente para el grupo? En este caso para, bueno, ¿Cómo? Maldonado, Maldonado, empezaron con Maldonado, después cambiaron por otro padre espiritual, porque van cambiando, después estuvieron con Ortuño, después cambiaron, no sé no sé, cambian a cada rato, no sé, capaz si no le funciona, el que más gente lleva es mi hermano. Mis padres no tienen mucha gente. Mi mamá es una persona bastante complicada y maltratadora. Mi padre no es inocente en eso, pero no tienen mucha gente. Se quedó una iglesia muy pequeña en Salta, con muy poca gente, que no se preocupan, van para buscar los diezmos que van juntando cada 6 meses. Porque él decía que tenía más de 100 iglesias, creo, o algo así, escuché en un video. Es mentira, suele mentir así mi papá, dice más de 100 iglesias y después dice dice a ver cuáles son las iglesias, no, nosotros las vamos independizando y no sé quiénes son los pastores que independizó y que él levantó iglesias y más de 1 millón de almas, es todo mentira. Eso me llamaba la atención a mí, porque digo, si predicaste y ganaste 1 millón de almas y hoy no tenés una iglesia mínimo de 50.000 o 30.000 miembros, tenés una efectividad muy mala. No, la iglesia de Luis Guillón, que es donde viven en provincia, yo vivo en capital, en provincia deben tener 30 y como mucho 50 personas, como mucho. Hay mucha gente de que le han dicho que yo tenía el demonio, que era Satanás y todo eso, y que la han lastimado y que después me han llamado por teléfono y me han pedido perdón o me han mandado mensajes por Facebook. O sea, agradezco a Dios que, bueno, de una u otra manera todo se va, la luz, la verdad termina saliendo a la luz. Tarde o temprano Dios saca a luz todas las cosas, no hay nada oculto que no haya de ser puesto para manifiesto, dice la Escritura. Con respecto a los falsos profetas y estos tipos de ministerios, siempre tienen como un ingrediente de una amenaza latente, de si decís algo te van a caer las maldiciones, no toques al ungido. Sí, utilizan mucho, esto es lo que más utilizaron, o si no cuentan historias de que se fueron de la iglesia y que a los meses murieron terriblemente. A mí también me echaron maldiciones, que me iba a morir y muchas más, y que iba a volver a la iglesia a pedir perdón. Y no, yo no tenía nada que pedir perdón, porque yo sé que cómo ellos mintieron y es más, yo no veo que usted dijo, pastor, que tal vez en algún momento se arreglen. No, ellos no van a dar marcha atrás con esto. Hay muchas cosas que están escondiendo. Ellos tal vez tienen el temor de que yo pueda hablar con respecto a cosas muy graves que ellos esconden, pero que se arreglen con Dios, pero no tienen un buen testimonio. Claro, vos decís que ya nosotros es lo que vemos, nos llamó la atención porque en este año y medio casi que estamos en el programa, esperábamos que haya una avalancha de falsos profetas arrepentidos, pero al menos simbólicamente algunos cuantos. Pero hemos visto lo contrario, muchos murieron aferrados a la mentira, y otros prefieren esconderse y seguir con toda la forma de vida que tienen, ¿no? Hemos hablado de... No. Parece que en este caso doblegan la apuesta y corren para adelante en lugar de recapacitar. Apuestan a más, sí. Yo sinceramente no creo que se vayan a arrepentir, por lo menos mis padres, y no creo, no sé, porque yo viví en el engaño. Yo cuando me di cuenta salí. Yo todo lo que hice, en lo que participé con ellos, yo lo hacía pensando que era de Dios. Eso también, yo tiraba el papelito, ponía la ofrenda que ellos decían, y bueno, qué sé yo, estaba en el engaño. Supongo que ellos incentivaban a la gente... las herramientas, Claro, supongo que ellos incentivaban a la gente a sellar la palabra, a pactar. Claro, estaban con ese tema también, supongo. Sí, bueno, eso fue lo que más me llamó la atención cuando ellos fueron al primer congreso, vinieron con eso que se tenía que pactar la palabra. Bueno, esas cosas, fueron tan fuertes que me hicieron cuestionarme a mí dónde estaba. Y bueno, me ayudó mucho también muchos pastores que están en YouTube, yo no tenía cómo saber. Por eso agradezco a Dios
la tarea esa y ahora la estoy haciendo yo también, no me puedo quedar callada, ¿no? Como dice en el libro de Ezequiel, ¿no? Capítulo 3, versículo 16 en adelante, ahí habla de que debemos ser atalayas y que si nosotros callamos la sangre de aquellos que se pierden, Dios la va a demandar de nuestra mano. Entonces, ahora ya está, yo ya fui libre del engaño y lo que tengo que hacer es no callar, predicar la verdad, pero también denunciar la mentira. ¿Se enseña la palabra, Mariana, en este tipo de congregaciones o cuando vienen de visita los falsos profetas? ¿Enseñan la Biblia, dejan una enseñanza o es una manipulación para sacarte más dinero? No enseñan la Biblia. Lo que hacen es, por ejemplo, nombrar algunos versículos bíblicos y por supuesto lo acomodan a lo que ellos quieren decir. Es muy poco lo que se lee, se vive mucho por emociones, ¿no? Y bueno, todo eso es la revelación supongo que tiene más importancia que la palabra. Claro, revelaciones y todas esas cosas, ¿no? Y uno por querer estar también dentro de eso que dicen que es de Dios, creo que es como un tipo de psicosis colectiva, ¿no? Porque uno es como que sí, siente un fuego en el pecho y siente cosas y bueno, termina creyendo en todas esas cosas, ¿no? O sea, uno se vuelve muy emocional y cuando le van las cosas mal, entonces piensa que Dios no lo quiere o que algo pasa con uno. Entonces, ¿y qué de los muertos que decía tu en este caso, bueno, tu madre, pero es parte de la organización esta del ministerio, que habían resucitado? Y bueno, que cada vez que se iba a algún lugar, a Salta, venía con que otro muerto que se había resucitado, o si no decía, bueno, fuimos y estaba sin pulso y de repente, pero a mí me llamó mucho la atención cuando ella, y esto no es algo que lo digo yo, porque lo dijo delante de toda la iglesia, ¿no? Que eran, se confundía, a veces decía una cantidad, de otra eran 20 y pico, pero siempre le iba cambiando, como si, tanto que mentía. Bueno, resucitó más muertos que cualquier profeta en el Antiguo Testamento, incluido Moisés, incluido Elías, Isaías. Sí, no, es una soberbia total, Creo que ellos mismos se creen que son como dioses. Realmente ellos creen que son dioses y creen que si dicen una palabra, que uno se va a morir. Pero bueno, son todas manipulaciones como para que uno, para amedrentar a uno y que uno se calle. A mí me han amenazado mis propios padres, mis hermanas. ¿Y de qué te amenazarían? ¿De qué te amenazarían? ¿De muerte? ¿De maldiciones? Sí. Cuando me invitó un pastor a predicar en Salta, ellos se enteraron y me dijeron de que si yo iba a ir a predicar, que ya iba a ver que lo que me iba a pasar y que no te metas con papá y con mamá, que bueno, muchas amenazas, como que me iban a hacer algo. No me dio miedo. Y no tengo miedo tampoco ahora. ¿Por qué no? Porque hablo la verdad y yo voy a vivir y voy a morir cuando Dios quiera. No tengo miedo, ¿no? Porque voy con la verdad y mientras más quieran amedrentar, yo más voy a... Hubo gente que salió... Son las almas. Obviamente. Por las que derramó su sangre. Claro, eso a eso iba. Digo, ¿hubo gente que salió de ese lugar o notás que la gente está abandonando esos lugares? Sí, por lo menos de la iglesia de mis padres, un montón de gente que me conocía a mí y que, bueno, por supuesto me dejó de hablar y después me decían de que me pedían perdón, que los obligaban a que no podían hablar conmigo, que yo estaba endemoniada, que tenían Satanás y que, bueno, que mi esposo me manipulaba, y nada que ver, no, en absoluto. Mi esposo no, gracias a Dios, es un hombre de Dios y los dos nos dimos cuenta. Es más, yo a la iglesia, se convirtió, lo llevé a la iglesia, porque yo estaba lamentablemente en un falso evangelio, ¿no? Pero yo lo llevo a la iglesia a mi esposo, éramos amigos, bueno, después nos pusimos de novios y bueno, al poco tiempo nosotros nos casamos y
y bueno, yo siempre tenía mucho cuidado con mi esposo. Yo quería ser ejemplo en todo porque para mí era una persona nuevita y entonces cuando empezó toda esta locura que vinieron con Maldonado, yo empecé a notar un montón de cosas y no se las decía a mi esposo. Yo digo, no, que vaya a ser que se vaya a escandalizar y no quiera venir a la iglesia. Entonces llegó un momento de que yo ya no daba más y le dije, mira, amor, no puedo seguir yo así con esto, las cosas que estoy viendo en la iglesia, que esto que pactan la palabra por dinero, esto, lo otro. Digo, la verdad no me estoy sintiendo bien. Y bueno, y él me agarró y me dijo, sabes que no te quería decir nada, pero a mí tampoco me gustaba eso, no te lo decía porque eran tus padres. Y me empezó a dar toda la lista de cosas así que fue siempre agradezco a Dios por el esposo que me dio, porque es un compañero de batalla y yo de él, ¿no? Claro, es decir, los dos iban pensando lo mismo, pero todavía ninguno se atrevía a hablar con el otro al respecto. ¿Y qué de la política, Mariana? ¿La política se mezcla en estos falsos profetas, en estos ministerios manipuladores? Sí, todo lo que sea dinero, ellos se van a meter, son movidos por el dinero, todo lo que tenga que ver con el dinero. Nosotros vimos videos aquí en este caso era parte de tu familia, candidatos a algunos lugares aquí en Capital Federal, y estaban usando la iglesia que había sido transformada en un punto de... Yo le dije a mi mamá porque yo todavía estaba con ellos, estaba en conflicto con ellos, pero todavía estaba, y yo les dije, mira mamá, ¿vos sabés quién es Biondini? Le digo, está asociado con el fascismo, el nazismo, y me dice, no, pero él ya se convirtió. Bueno, me parece a mí que te vas a ensuciar con eso. Así que no me hizo caso, no me hizo caso. Yo no era nada nunca me escucharon. Antes no les decía nada porque no me daba cuenta. Claro. Pero cuando supe no me escucharon tampoco. ¿Y qué recomendación, ya finalizando, porque sabemos que estás en medio del trabajo y te agradecemos que nos hayas respondido? No, por favor. Finalizando, ¿qué recomendación le darías a las personas? Porque hay gente que aquí nos escucha, que son algunos parte del ministerio, otros parte de otras congregaciones con sana doctrina, y otro público en general que escucha porque les llama la atención y dicen, bueno, yo quiero buscar de Dios, pero no me gustaría entrar a una iglesia falsa o a una iglesia como la Universal, etcétera, que son iglesias que prácticamente son brujos, digamos. ¿Qué consejo le darías? Y la fe viene por el oír la palabra, o sea, se tiene que predicar la palabra de Dios, se tiene que predicar de Jesús, de su obra, de su muerte, de su resurrección. No tienen que dejarse guiar por señales, por milagros. No estoy diciendo pero los brujos también hacen milagros. Entonces, como decía Pablo, no por fe andamos, no por vista. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo nunca conocí con profundidad la palabra de Dios, sino cuando se me cayó el velo de los ojos, que empecé a sumergirme en la palabra de Dios y a entender un montón de cosas, que huyan de esas iglesias. Realmente yo pensaba que era salva, yo pensaba que, yo pensé que estaba en el camino de la verdad y no era así. Y bueno, eso, la palabra de Dios, yo vivía mucho de emociones, mi papá hacía campañas y todo, milagros, los endemoniados que nos metían en la carpa de los milagros, todo emocional. Pero faltaba el punto principal, que es el fundamento de la fe, de la palabra, que es la fe verdadera, ¿no? La sana doctrina. Bueno, Mariana, la palabra de Dios. Claro. Pastor, te agradezco muchísimo la comunicación. Vamos a estar orando para que Dios te guíe, te siga dando la fortaleza que ya tenés, y la guía para vos y tu marido, y que se afiancen en la sana doctrina y sean un elemento de disuasión y de fortaleza para la sana doctrina en Argentina y en Latinoamérica, que nosotros bregamos por esto. Lejos de nosotros está bregar por un nombre o una organización, un grupo. Al fin y al cabo somos formas de trabajo nada más, pero lo que sí estamos enfocados en difundir la sana doctrina y que la gente sepa, cuando quiere ir a una iglesia, a qué tipo de iglesias debe ir y a qué tipo de iglesias tiene que huir de ellas y evitarlas a toda costa.
Amén, pastor. Muchas gracias. Muy amable. Y bueno. siga así con su ministerio. Que Dios lo bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho, Mariana. Muchas bendiciones. Gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, Hernán, agradecemos obviamente la comunicación. Estaba trabajando Mariana Climenti, bueno, hija de un falso profeta, de un falso apóstol, ¿no? Con todos los falsos milagros y demás. Podríamos hablar mucho más porque ella obviamente tiene toda una vida, ¿no? Sí. Uno mismo sabe, conoce todo. Sería interminable. Sería interminable. Sí. Sí. Entonces, pero, sin embargo, bueno, ¿qué te quedó? ¿Qué te llamó la atención de todo esto? Realmente de todo, ¿no? Me llamó la atención lo específico. Cada cosa que hemos visto de los falsos profetas, parece que hemos visto cada detalle, cada parte muy específico en los ejemplos No que le ella pregunté da. de los títulos, porque el padre tenía un título de doctorado falso también. Tenés razón, nos olvidamos. Bueno, ahí te das cuenta, era una cantidad de cosas impresionantes que veníamos viendo durante ya un año y unos meses. Casi un año y medio, casi. Claro, casi un año y medio. 4 de todo lo que meses venimos iremos. hablando, en un resumido, en una charla quizás de unos 10-15 minutos, todos los aspectos de los falsos profetas, desde las revelaciones, desde el sellar la palabra, desde meterse en política, bueno, cantidad de cosas. Amenazar, ¿no? Sí, bueno, las amenazas. Las maldiciones que te van a caer si no les obedeces. El poco fundamento de la palabra, Luciano, este es un común denominador. Como ella decía, no hay fundamento. Ella estuvo mucho tiempo, decía, me llamó la atención, dice, yo no sabía de la Biblia. Sí, bueno, además que comentaba que hablaban muy poco acerca de la palabra en sus reuniones, que esto se replica, ¿no?, en todas las iglesias, los falsos profetas. A ellos les conviene que seas ignorante a la Biblia, ¿no? No quieren que leas la Biblia, que vivan con sus revelaciones, nomás Claro. te van diciendo lo que Dios le va revelando, y eso parece ser más importante que lo que está escrito en la Biblia. Esto es como una secta, un brujo. Vos te tenés que levantar un día a la mañana y vas corriendo a la carpa del chamán y decís, dígame, chamán, ¿qué nos va a pasar hoy, no? Sí. ¿Qué opina usted hoy? ¿La vaca va a dar un ternero o una ternera? Y parece que todo te lo tiene que revelar el iluminado. No, los hombres de Dios estamos para enseñar, dice la Escritura, al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Esa es la principal tarea nuestra. Algunos dirán, no, yo pensé que usted estaba para... No, hacer caer fuego del cielo. No, Dios te va a respaldar con señales para que realmente tu fe se fortalezca, pero no es lo principal. Lo principal es que Dios puso en el sacerdote, al hombre de Dios, para que enseñe al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y eso implica un tiempo, implica un aprendizaje, implica una dedicación, implica un conocimiento, implica sumergirse obviamente en las Escrituras y en la doctrina, cosa que no es fácil. Y si no lo sabes, tenés que buscar a alguien que lo sepa y que te lo explique. Pero obviamente las personas han desvirtuado todo esto y piensan que a mí me llegaba gente. Yo un día estaba comiendo en un lugar de comida rápida y de repente una persona me toca la espalda, me dice, lo encuentro, venga y óreme por la camioneta, la acabo de comprar hace poco. Yo lo miro como diciendo la verdad que no era de la provincia nuestra ni era de nuestra congregación. Sí. Era una persona que de otra provincia que fue a una cruzada, me vio y luego me reconoció. ¿Tenía problemas mecánicos con la camioneta? No, pero como iba a hacer un viaje, no quería que pinche la rueda, que se funda el motor o que le pase algo a la camioneta. No quería que Dios la bendiga a la camioneta. Yo lo miré y le dije, no, le digo, nosotros no hacemos eso. Le tuve que explicar con manzanas, como para que entienda. Igual lo saludé, lo traté amablemente, se fue contento. Pero hay otros que dicen, bueno... sella la... No, te oro por tu auto, pero sella la palabra. Claro, y sí. Es así. Voy a orar, pero tenés que sellar la profecía. Sellar significa que pongas dinero, ¿no? Que encaja, como decimos, ¿no? Sí. Te bendigo, mijo. Te Claro, profetizo eso es lo que grande hace en el esta nombre Gina de de Jesús. Salvo, ¿no? Tremendo testimonio. Te bendigo, mijo, te profetizo grande se nos en el está nombre de acabando Jesús. el tiempo de esta estación y tenemos mucho más que recorrer. Nos vamos de falsos apóstoles y profetas.